La mañana del 15 de marzo de 1989 amaneció con un cielo plomizo sobre el puerto de Topolobampo, Sinaloa. Las olas del mar de Cortés golpeaban con fuerza inusual contra los muelles de madera, y el viento traía consigo el olor salado y penetrante del océano. Don Ramiro Salazar, capitán del ferry Estrella del Pacífico, observaba el horizonte desde la cubierta con una expresión que mezcla preocupación y deber. Había navegado esas aguas durante 28 años. Conocía cada corriente, cada cambio en el viento, cada señal que el mar enviaba a quienes sabían leer sus mensajes. El ferry partiría a las 9 de la mañana rumbo a La Paz, Baja California Sur, un trayecto de aproximadamente 7 horas que realizaba 3 veces por semana. Aquel día transportaba 112 pasajeros, familias completas que viajaban a visitar parientes, comerciantes con mercancía, estudiantes que regresaban a la universidad y turistas atraídos por las playas cristalinas del sur de la península. Entre ellos estaba la familia Ortega, Alberto, su esposa Lucía y sus 2 hijos, Daniela de 8 años y Mateo de 5. Habían ahorrado durante 2 años para ese viaje, un sueño que finalmente se hacía realidad. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, te invito a que lo hagas ahora y nos comentes de dónde nos estás viendo. Tu apoyo es muy importante para seguir trayéndote estas historias. En la terminal, el ambiente era de expectativa y bullicio. Los vendedores ambulantes ofrecían tacos de pescado y refrescos, mientras las familias se despedían con abrazos prolongados. Lucía revisaba por tercera vez su bolso, asegurándose de llevar los documentos, el dinero y los medicamentos de Mateo, quien sufría de asma desde pequeño. Alberto cargaba las maletas con una sonrisa amplia, imaginando ya las aguas turquesas donde sus hijos jugarían por primera vez. «Papá, ¿el barco es muy grande?», preguntó Daniela con los ojos brillantes de emoción. «Es enorme, mi vida. Vas a poder correr por toda la cubierta», respondió Alberto acariciando su cabello. A las 8:30, los pasajeros comenzaron a abordar. El Estrella del Pacífico era un ferry de carga y pasajeros construido en 1967, con capacidad para 200 personas. Sus estructuras metálicas mostraban el desgaste de décadas en el mar, con manchas de óxido que los trabajadores pintaban constantemente sin lograr detener el avance del salitre. En la bodega se cargaban vehículos, cajas con productos del mar y contenedores diversos. Los pasajeros ocupaban 2 niveles, el inferior con asientos básicos y el superior con cabinas pequeñas para quienes pagaban el boleto más costoso. Don Ramiro recibió el informe meteorológico a las 8:45. El pronóstico advertía sobre vientos de hasta 40 kilómetros por hora y oleaje moderado, condiciones que no eran ideales, pero que estaban dentro de los parámetros operativos del ferry. Sin embargo, algo en su experiencia le decía que el mar no estaba tranquilo ese día. Compartió sus dudas con el ingeniero mecánico Jesús Moreno, un hombre de 52 años que había trabajado con él durante 15 años. «Capitán, los motores están en perfecto estado. Hemos navegado con condiciones peores», le dijo Jesús con confianza. Don Ramiro asintió, aunque la inquietud no abandonaba su pecho. A las 9 en punto, las amarras se soltaron y el ferry comenzó a alejarse del muelle. Las familias en el puerto agitaban pañuelos blancos y las bocinas del barco sonaron 3 veces, un saludo tradicional que resonó en toda la bahía. Lucía sostenía a Mateo en brazos mientras Daniela se asomaba por la barandilla, despidiéndose de la tierra firme con entusiasmo infantil. Alberto tomó una fotografía con su cámara Kodak, capturando ese momento que sería uno de los últimos recuerdos visuales de muchos de los que estaban a bordo. Las primeras 2 horas de travesía transcurrieron con normalidad.
Los pasajeros se acomodaron en sus espacios, algunos durmiendo, otros jugando cartas, y las familias compartiendo alimentos que habían preparado en casa. En la cubierta superior, un grupo de jóvenes estudiantes cantaba canciones populares con una guitarra. Daniela y Mateo corrían entre los asientos bajo la mirada atenta de Lucía, quien tejía un suéter azul para su hija. Alberto conversaba con un comerciante de Guamúchil sobre los cambios económicos que vivía México, las dificultades para mantener un negocio y las esperanzas puestas en el nuevo gobierno. Pero a las 11:15, el viento comenzó a soplar con una fuerza que superaba las predicciones. Las olas crecieron hasta alcanzar los 3 metros de altura, golpeando los costados del ferry con violencia creciente. Don Ramiro ordenó a la tripulación que asegurara toda la carga en la bodega y que los pasajeros permanecieran en los espacios interiores. El barco comenzó a cabecear de manera pronunciada, y varios pasajeros sintieron las primeras náuseas. Lucía abrazó a sus hijos con fuerza mientras Alberto intentaba mantener la calma, aunque sus manos sudaban y su corazón latía acelerado. En el puente de mando, Jesús Moreno monitoreaba los sistemas mecánicos con atención. Los motores funcionaban correctamente, pero el consumo de combustible era mayor al esperado debido al esfuerzo adicional contra las olas. El radiooperador, Miguel Herrera, intentó comunicarse con la Capitanía del Puerto de La Paz para reportar las condiciones, pero la señal se cortaba constantemente debido a la interferencia atmosférica. «Capitán, no logro establecer comunicación clara», informó Miguel con preocupación. Don Ramiro tomó el micrófono personalmente. «Estrella del Pacífico a Capitanía La Paz. Nuestra posición es 28 grados norte, 111 grados oeste, enfrentando oleaje fuerte. Solicito actualización meteorológica. Cambio». Solo silencio estático respondió. A las 12 del mediodía, cuando el ferry debería estar aproximadamente a mitad de camino, ocurrió el primer incidente grave. Una ola de más de 4 metros impactó el costado de estribor con tal fuerza que varios contenedores en la bodega se desplazaron, rompiendo las cadenas que los sujetaban. El estruendo metálico resonó en todo el barco y varios pasajeros gritaron de terror. Don Ramiro envió a 4 tripulantes a la bodega para evaluar los daños y asegurar nuevamente la carga, pero cuando descendieron, descubrieron algo alarmante. El movimiento de los contenedores había dañado una sección del casco y agua comenzaba a filtrarse lentamente en la bodega inferior. Jesús Moreno bajó personalmente a inspeccionar la situación. El agua entraba por una grieta de aproximadamente 20 centímetros en una zona del casco que había sido reparada años atrás. Las bombas de achique se activaron automáticamente, pero la velocidad con que entraba el agua era preocupante. «Capitán, tenemos filtración en la bodega. Las bombas están trabajando, pero necesitamos reducir velocidad y buscar aguas más tranquilas», reportó Jesús por radio. Don Ramiro enfrentaba una decisión difícil: continuar hacia La Paz con motores reducidos, arriesgándose a que la tormenta empeorara, o intentar regresar a Topolobampo, lo cual significaba navegar de costado contra las olas durante horas. Mientras el capitán evaluaba las opciones, en el salón principal los pasajeros comenzaban a percibir que algo no iba bien. El ángulo de inclinación del barco era cada vez más pronunciado, y el sonido de las bombas de agua era audible. Algunas personas rezaban el rosario en voz baja, otras abrazaban a sus seres queridos en silencio. Lucía apretaba contra su pecho a Mateo, quien lloraba asustado, mientras Daniela preguntaba con voz temblorosa: «Mamá, ¿nos vamos a caer al agua?». Alberto intentaba proyectar seguridad, aunque por dentro sentía un miedo primitivo que jamás había experimentado. «No, mi amor, el capitán sabe lo que hace. Solo es una tormenta», respondió acariciando la mejilla de su hija.
Don Ramiro tomó la decisión de reducir velocidad y mantener el rumbo hacia La Paz, buscando alejarse de la zona de mayor turbulencia. Ordenó al personal que distribuyera chalecos salvavidas a todos los pasajeros como medida precautoria, una acción que generó pánico instantáneo. Las madres lloraban mientras ponían los chalecos naranjas a sus hijos. Los ancianos temblaban al ajustar las correas y varios hombres exigían explicaciones con voces alteradas. «Quiero saber qué está pasando. Tengo derecho a saberlo», gritó un pasajero de mediana edad. Un tripulante intentó calmarlo. «Es solo precaución, señor. El protocolo indica que en condiciones de tormenta todos deben portar chalecos salvavidas». A la 1 de la tarde, la situación empeoró dramáticamente. El sistema eléctrico principal falló debido al agua que había alcanzado el compartimento de generadores. Las luces se apagaron y el ferry quedó iluminado únicamente por la luz gris que entraba por las ventanas y por las lámparas de emergencia. Los motores continuaban funcionando con el sistema auxiliar, pero la capacidad de maniobra estaba severamente limitada. Miguel Herrera intentaba desesperadamente enviar señales de socorro por radio, pero no recibía confirmación de que alguien las estuviera recibiendo. «Mayday, Mayday, Mayday. Ferry Estrella del Pacífico con emergencia. 112 personas a bordo. Filtración de agua. Sistemas eléctricos comprometidos. Posición aproximada. 28.3 norte. 111.2 oeste. Requerimos asistencia inmediata». En la bodega, Jesús Moreno y su equipo luchaban contra el tiempo. Habían logrado taponar parcialmente la grieta con madera, trapos y sellador industrial, pero el agua seguía entrando. Las bombas trabajaban al máximo de su capacidad, extrayendo miles de litros por minuto, pero el nivel seguía subiendo centímetro a centímetro. Los vehículos estacionados en la bodega ya tenían las ruedas sumergidas y el agua arrastraba objetos diversos que flotaban creando un caos peligroso. «Necesitamos más ayuda aquí abajo», gritó Jesús por el walkie-talkie, pero en ese momento una ola particularmente violenta golpeó el ferry, haciendo que todos los presentes perdieran el equilibrio y cayeran al agua contaminada con aceite y combustible. Arriba, en el salón de pasajeros, el pánico era contenido apenas por la presencia de algunos tripulantes que intentaban mantener el orden. Un sacerdote que viajaba hacia La Paz comenzó a dirigir una oración colectiva, y muchos pasajeros se unieron con voces quebradas por el miedo. «Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre». Las palabras resonaban mezcladas con el rugido del viento y el crujir metálico del barco. Lucía besaba las frentes de sus hijos una y otra vez, susurrando promesas que no sabía si podría cumplir. Alberto la abrazaba a ella y a los niños, formando un círculo protector con su cuerpo, mientras su mente recorría vertiginosamente todos los momentos felices que habían vivido juntos. A las 2 de la tarde, don Ramiro reunió a su tripulación clave en el puente. Sus rostros reflejaban agotamiento y miedo, pero también determinación. «La situación es crítica», comenzó el capitán con voz firme, pero cargada de emoción. «Estamos a aproximadamente 2 horas de La Paz, si las condiciones mejoran, pero el barco está tomando agua más rápido de lo que podemos bombear. He enviado señales de socorro, pero no sé si alguien las ha recibido. Necesito que cada uno haga su trabajo con profesionalismo hasta el final. Hay 112 personas que dependen de nosotros». Los hombres asintieron en silencio, intercambiando miradas que comunicaban más que cualquier palabra. Pero el mar no tenía intención de calmarse. A las 2:30, otra ola masiva impactó el ferry desde un ángulo que don Ramiro no anticipó. El barco se inclinó peligrosamente hacia estribor, alcanzando un ángulo de casi 30 grados. En el interior, los pasajeros y objetos se deslizaron violentamente, estrellándose contra paredes y ventanas.
Se escucharon gritos de dolor, vidrios rompiéndose y el sonido aterrador del metal torciéndose. Daniela fue arrancada de los brazos de Lucía por la fuerza del desplazamiento, golpeándose la cabeza contra un asiento. Alberto logró atraparla justo antes de que cayera al pasillo inundado de objetos rodantes. En la bodega, el agua alcanzó los generadores auxiliares y estos se apagaron con una serie de chispas y un olor acre a cables quemados. Los motores principales dejaron de funcionar. El Estrella del Pacífico quedó a la deriva, convertido en un juguete de las olas, sin capacidad de maniobra ni sistemas de comunicación operativos. Jesús Moreno subió al puente para informar al capitán, su rostro cubierto de aceite y agua salada. «Lo hicimos todo lo posible, capitán. Los motores están muertos». Don Ramiro cerró los ojos un momento, y cuando los abrió, su voz era la de un hombre que había aceptado lo inevitable, pero no se rendiría. «Preparen los botes salvavidas. Vamos a evacuar el barco». La orden de abandonar el barco se dio a las 3 de la tarde. Para entonces, el ferry se había inclinado 40 grados y el agua entraba no solo por la grieta original, sino por múltiples puntos comprometidos del casco. Los tripulantes intentaron organizar la evacuación de manera ordenada, pero el terror y la inclinación extrema del barco hacían casi imposible cualquier procedimiento normal. Los botes salvavidas, diseñados para ser descendidos mecánicamente, tenían que ser liberados manualmente debido a la falla eléctrica, una tarea que requería fuerza física considerable y coordinación perfecta. Alberto ayudó a Lucía a cargar a los niños hacia la cubierta. El viento les golpeaba con tal fuerza que apenas podían mantener los ojos abiertos. Daniela sangraba de una herida en la frente, pero estaba consciente, aferrándose al cuello de su padre con desesperación. Mateo lloraba llamando a su madre entre ataques de tos provocados por el asma y el terror. Alrededor de ellos, otros pasajeros trepaban por la cubierta inclinada, algunos cayendo al agua que ya cubría las secciones más bajas del barco. Los gritos se mezclaban con el rugido de la tormenta, creando una sinfonía de pesadilla. Los tripulantes lograron liberar 2 de los 4 botes salvavidas. El primero se llenó principalmente con mujeres y niños, aproximadamente 30 personas apretadas en un espacio diseñado para 20. Lucía logró subir a Daniela y Mateo con ayuda de un marinero joven llamado Rafael, quien prácticamente los lanzó al bote mientras otro tripulante los atrapaba. Pero cuando Lucía intentó subir, una ola golpeó el costado del ferry y el bote se separó violentamente, descolgándose de manera descontrolada. Lucía quedó colgando de una cuerda, sus manos resbalando por el cordaje mojado, mientras Alberto gritaba su nombre desde arriba. Rafael logró jalarla hacia la cubierta justo antes de que sus manos perdieran el agarre completamente. El segundo bote salvavidas se llenó con otros 40 pasajeros, principalmente hombres y algunas mujeres que no habían alcanzado el primero. Don Ramiro supervisaba personalmente la evacuación, contando a cada persona que subía, asegurándose de que los más vulnerables tuvieran prioridad. Cuando el bote estaba sobrecargado y peligrosamente bajo en el agua, dio la orden de descenderlo. Los cabos chirriaron al deslizarse por las poleas oxidadas, y por un momento pareció que el bote caería al agua de manera catastrófica, pero finalmente tocó la superficie y se alejó del ferry, siendo inmediatamente golpeado por las olas furiosas. Para cuando intentaron preparar el tercer bote, el Estrella del Pacífico había alcanzado una inclinación de 60 grados. El barco literalmente se estaba volcando. La estructura metálica crujía con sonidos que parecían lamentos, y secciones enteras del casco comenzaban a desprenderse. Don Ramiro gritó la orden final: «¡Todos al agua con sus chalecos! ¡Aléjense del barco!».
Fue entonces cuando el pánico se convirtió en caos absoluto. Decenas de personas saltaron al mar de Cortés desde alturas de más de 10 metros, algunos golpeándose contra escombros flotantes, otros siendo arrastrados por las corrientes. Alberto y Lucía se encontraban en la cubierta superior, separados de sus hijos, que estaban en el primer bote salvavidas que se había alejado minutos antes. Lucía lloraba histéricamente, gritando los nombres de Daniela y Mateo hacia el horizonte donde el bote había desaparecido entre las olas. «Mis hijos, mis bebés están ahí afuera solos», clamaba con una angustia que desgarraba el alma. Alberto la sostenía con fuerza, también llorando, intentando tomar una decisión imposible. Debían saltar al agua y tratar de nadar hacia donde creían que estaba el bote, o debían confiar en que los tripulantes que iban en él cuidarían de los niños. La decisión les fue arrebatada cuando el ferry comenzó su volcamiento final. En cuestión de segundos, el barco pasó de estar inclinado a girar completamente sobre su costado. Alberto y Lucía fueron lanzados al agua junto con otras 50 personas que aún permanecían en el barco. El impacto con el agua fría del Pacífico fue brutal, robándoles el aire de los pulmones. Lucía se hundió varios metros antes de que el chaleco salvavidas la llevara de vuelta a la superficie. Cuando emergió, tosiendo y escupiendo agua salada, buscó desesperadamente a Alberto entre los cuerpos flotantes y los escombros. Lo vio a unos 20 metros nadando hacia ella con dificultad. El Estrella del Pacífico se hundió completamente a las 3:47 de la tarde del 15 de marzo de 1989. El barco que había navegado durante 22 años se sumergió en las profundidades del Mar de Cortés, llevándose consigo historias, sueños, pertenencias y vidas. En la superficie quedaron aproximadamente 80 personas flotando con chalecos salvavidas, aferradas a pedazos de madera, contenedores vacíos y cualquier escombro que les diera flotabilidad adicional. Las dos balsas salvavidas que habían logrado partir se veían como puntos naranjas diminutos en la inmensidad gris del océano tormentoso. Don Ramiro Salazar fue visto por última vez en el puente de mando, de pie mientras el agua subía a su alrededor, con una mano en el timón inútil y la mirada fija en el horizonte. Según testimonios de supervivientes, nunca intentó abandonar su puesto. Jesús Moreno logró llegar a la superficie después del hundimiento, pero no se le volvió a ver con vida. Miguel Herrera flotaba aferrado a una puerta de metal, todavía con su chaleco salvavidas puesto, gritando instrucciones a los supervivientes cercanos para que se agruparan y se mantuvieran juntos. Las horas siguientes fueron una pesadilla de supervivencia. La tormenta continuó hasta el anochecer, con olas que arrastraban a los náufragos en direcciones opuestas, separando familias y grupos. Algunos supervivientes sucumbieron a la hipotermia, a pesar de estar en aguas relativamente cálidas. El shock y el agotamiento simplemente consumieron sus últimas fuerzas. Alberto y Lucía nadaron juntos durante toda la tarde, manteniéndose unidos atándose con un trozo de cuerda que Alberto había arrancado de un escombro flotante. Cada uno sostenía al otro cuando las fuerzas flaqueaban, alternando palabras de aliento con promesas de encontrar a sus hijos. Cuando cayó la noche, la situación se volvió aún más desesperada. En la oscuridad total, los supervivientes no podían verse entre sí, y muchos murieron en soledad, sus últimos momentos acompañados solo por el sonido infinito del oleaje. Algunos rezaban en voz alta, otros simplemente lloraban, y unos pocos intentaban cantar canciones para mantener el ánimo. Un grupo de aproximadamente 20 personas se había agrupado alrededor de un contenedor grande de plástico vacío que flotaba, y se turnaban para descansar parte de su peso sobre él. El primer bote salvavidas con Daniela y Mateo a bordo
Luchó toda la tarde contra las olas. Los dos tripulantes que iban en él, Rafael y una mujer de 40 años llamada Carmen, que trabajaba en la cocina del ferry, hacían lo imposible por mantener el bote a flote. Carmen abrazaba a los niños más pequeños, incluyendo a Mateo, quien tenía un ataque de asma severo sin acceso a su inhalador que se había quedado en el bolso de Lucía. Daniela, a pesar de su corta edad y su herida en la cabeza, mostraba una valentía extraordinaria, ayudando a Carmen a calmar a los otros niños. Mi papá dice que somos fuertes. Mi papá y mi mamá van a venir por nosotros, repetía, con una convicción que mantenía la esperanza de los demás. El segundo bote salvavidas había perdido contacto visual con el primero pocas horas después del hundimiento. En él viajaba un médico llamado Fernando Ríos, quien atendía las heridas de los pasajeros con los escasos recursos disponibles. Varios tenían fracturas, cortes profundos y síntomas de hipotermia. Una mujer embarazada de 7 meses llamada Patricia sangraba y mostraba signos de parto prematuro inducido por el trauma. Fernando trabajaba incansablemente, usando tiras de ropa como vendajes y agua de mar para limpiar heridas, sabiendo que las posibilidades de infección eran altísimas, pero sin otra opción. Las autoridades en tierra no supieron del desastre hasta las 7 de la noche, cuando el ferry no llegó a su hora estimada a La Paz y no respondía a las llamadas por radio. La capitanía del puerto intentó comunicarse durante 1 hora antes de activar el protocolo de búsqueda y rescate. Para entonces, había oscurecido y las condiciones meteorológicas hacían imposible enviar equipos de búsqueda inmediatamente. 2 barcos de la Marina y un helicóptero de la Fuerza Aérea se prepararon para partir al amanecer del día siguiente. En Topolobampo y La Paz, las familias de los pasajeros comenzaron a reunirse en los puertos exigiendo información. Rosa María Ortega, madre de Alberto y abuela de Daniela y Mateo, recibió una llamada de una prima en La Paz preguntando si sabía algo del ferry. ¿Qué ferry? ¿Qué le pasó al ferry?, preguntó Rosa con voz temblorosa. Cuando le explicaron que el barco no había llegado, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Junto con su esposo, Francisco, condujeron inmediatamente a La Paz, un viaje de 12 horas que se convirtió en la travesía más larga y angustiante de sus vidas. El amanecer del 16 de marzo reveló una escena desoladora. Los equipos de búsqueda encontraron los 2 botes salvavidas cerca del mediodía. El primero, con Daniela, Mateo y otros 28 supervivientes, fue localizado por un helicóptero a aproximadamente 50 kilómetros de donde se hundió el ferry. Los niños estaban severamente deshidratados y en shock, pero vivos. Mateo había perdido el conocimiento por su ataque de asma prolongado, pero Carmen había logrado mantenerlo respirando usando técnicas que aprendió de su hijo asmático. Daniela sostenía la mano de su hermano cuando los rescatistas llegaron y sus primeras palabras fueron: ¿Dónde están mi mamá y mi papá? El segundo bote fue encontrado 2 horas después, con 37 supervivientes. Patricia había dado a luz durante la noche a una niña prematura que no sobrevivió, y el doctor Fernando había tenido que realizar el terrible acto de entregar el pequeño cuerpo al mar, cuando quedó claro que no podían mantenerlo en el bote. 17 personas en total murieron en ambos botes debido a heridas, exposición o condiciones médicas preexistentes agravadas por el trauma. Pero la búsqueda de los náufragos que habían quedado flotando en el agua fue mucho más complicada. Las corrientes los habían dispersado en un área de cientos de kilómetros cuadrados. Durante 3 días, barcos y helicópteros peinaron el mar de Cortés, rescatando supervivientes de uno en uno o en pequeños grupos. Alberto y Lucía fueron encontrados el 17 de marzo.
casi 48 horas después del hundimiento, inconscientes y aferrados el uno al otro con la cuerda que los había mantenido unidos. Fueron trasladados en helicóptero al Hospital General de La Paz, donde los médicos lucharon durante horas para estabilizarlos. Cuando Alberto recuperó la conciencia 2 días después, su primera palabra fue un susurro ronco: «Hijos». Una enfermera le tomó la mano con lágrimas en los ojos y le dijo: «Están vivos, sus hijos están vivos». Alberto lloró con una intensidad que preocupó a los médicos, pero eran lágrimas de alivio y gratitud. Lucía despertó al día siguiente y tuvo la misma reacción. Ambos fueron llevados en sillas de ruedas a la habitación donde Daniela y Mateo se recuperaban. El reencuentro fue capturado por una fotógrafa de un periódico local, y la imagen de esa familia abrazándose con vendajes, golpes y lágrimas se convirtió en el símbolo de la tragedia y la esperanza del desastre de la Estrella del Pacífico. Sin embargo, no todos tuvieron ese final. De los 112 pasajeros y tripulantes que abordaron el ferry esa mañana de marzo, 34 nunca fueron encontrados. Entre ellos estaba don Ramiro Salazar, Jesús Moreno y familias completas que desaparecieron sin dejar rastro. Las operaciones de búsqueda continuaron durante 2 semanas, pero finalmente fueron suspendidas. Los cuerpos que nunca aparecieron fueron declarados oficialmente muertos en ceremonias conmemorativas que se realizaron simultáneamente en Topolobampo y La Paz. Las investigaciones sobre el desastre comenzaron inmediatamente. Se formó una comisión especial que incluía ingenieros navales, meteorólogos y oficiales de la Marina. Los primeros hallazgos indicaron que una combinación de factores contribuyó al hundimiento: condiciones meteorológicas más severas que las pronosticadas, mantenimiento inadecuado del casco del ferry, que tenía múltiples puntos débiles no reportados, sobrecarga de la bodega con más peso del permitido y la decisión de zarpar a pesar de las advertencias tempranas de tormenta. Pero surgieron preguntas incómodas. ¿Por qué el ferry no tenía sistemas de comunicación redundantes? ¿Por qué las inspecciones de seguridad habían aprobado un barco con tantos problemas estructurales? ¿Dónde estaba la supervisión gubernamental que debía garantizar la seguridad de los pasajeros? Las familias de las víctimas, organizadas en un colectivo llamado Voces del Mar, exigieron respuestas y justicia. Rosa María Ortega se convirtió en una de las voceras principales, su dolor por casi perder a su hijo y nietos transformado en indignación y determinación. Los años posteriores al desastre fueron difíciles para la familia Ortega. Alberto y Lucía desarrollaron trastorno de estrés postraumático severo. Alberto no podía acercarse al mar sin experimentar ataques de pánico. Sus manos sudaban y su respiración se aceleraba al simple sonido de las olas. Lucía tenía pesadillas constantes donde sus hijos se ahogaban mientras ella nadaba sin poder alcanzarlos. Daniela, quien ahora tenía 9 años, desarrolló mutismo selectivo y pasó casi 1 año sin hablar, excepto con su hermano. Mateo, a sus 6 años, no recordaba muchos detalles del desastre, pero su asma empeoró considerablemente y desarrolló ansiedad de separación extrema. La familia se mudó a Guadalajara, lejos del mar, buscando comenzar de nuevo en un lugar sin recordatorios constantes. Alberto encontró trabajo como contador en una empresa pequeña. Lucía empezó a trabajar en una biblioteca y los niños se inscribieron en escuelas nuevas. Pero el trauma viajó con ellos. En las noches, cuando la lluvia golpeaba las ventanas con intensidad, toda la familia se reunía en la sala, necesitando la proximidad física del otro para sentirse seguros. Daniela finalmente comenzó a hablar nuevamente después de meses de terapia psicológica, pero su voz había cambiado. Era más baja, más cautelosa. Para 1995,
6 años después del desastre, la familia había logrado construir una nueva vida, aunque siempre con la sombra de la estrella del Pacífico presente. Alberto había ascendido en su trabajo. Lucía había completado estudios de bibliotecología. Daniela era una estudiante destacada de 14 años, y Mateo, de 11, había encontrado en el dibujo una forma de expresar lo que las palabras no podían. Pero el desastre seguía sin resolverse completamente. Los restos del ferry nunca habían sido localizados, y las familias de los desaparecidos no tenían un lugar físico donde llorar a sus muertos. Rosa María y Francisco Ortega, los abuelos, nunca dejaron de buscar respuestas. Cada año organizaban una ceremonia conmemorativa en el puerto de Topolobampo, donde lanzaban flores al mar y leían los nombres de los desaparecidos. Con el tiempo, esta ceremonia se convirtió en un evento importante para toda la comunidad, una forma colectiva de recordar y honrar a quienes perdieron sus vidas. Rosa María envejeció con dignidad, pero con una tristeza permanente en sus ojos. El conocimiento de que había estado tan cerca de perderlo todo le recordaba constantemente la fragilidad de la vida. En el año 2010, 21 años después del desastre, hubo un desarrollo inesperado. Una compañía petrolera que realizaba exploraciones submarinas en el Mar de Cortés reportó haber detectado en sus sondeos una estructura metálica grande a una profundidad de aproximadamente 250 metros, en coordenadas cercanas a donde se creía que se había hundido el ferry. La noticia llegó a los medios y revivió el interés en el caso. Las familias de las víctimas, muchas ahora envejecidas o representadas por la siguiente generación, solicitaron al gobierno que organizara una expedición para confirmar si efectivamente se trataba de los restos de la estrella del Pacífico. Sin embargo, el gobierno argumentó que el costo de una expedición a esa profundidad sería prohibitivo y que después de tantos años no había razón práctica para realizarla. Esta respuesta indignó a las familias. No se trata de practicidad, declaró Rosa María en una entrevista televisiva que se hizo viral. Se trata de dignidad. Se trata de darle paz a las familias que nunca pudieron enterrar a sus muertos. Se trata de que el gobierno asuma su responsabilidad. Su testimonio conmovió a millones de mexicanos, y una campaña en redes sociales con el hashtag Busquen el Estrella reunió firmas exigiendo la expedición. Para entonces, Daniela tenía 30 años y trabajaba como psicóloga especializada en trauma, una carrera que eligió directamente influenciada por su propia experiencia. Mateo, de 26, era diseñador gráfico y activista social. Ambos se unieron a la campaña de su abuela con fervor. Daniela escribió artículos académicos sobre la importancia del cierre en procesos de duelo colectivo, usando el caso del ferry como estudio. Mateo creó piezas visuales impactantes que mostraban rostros de las víctimas superpuestos con imágenes del mar, recordando a la sociedad que cada estadística era una persona con historia y familia. La presión pública eventualmente funcionó. En 2018, 29 años después del desastre, el gobierno federal anunció que financiaría parcialmente una expedición submarina en colaboración con instituciones académicas y una organización internacional de arqueología marítima. La expedición se programó para marzo de 2023, exactamente 34 años después del hundimiento. Las familias recibieron la noticia con emociones encontradas. Esperanza, miedo y el peso de décadas de espera. Los preparativos para la expedición tomaron meses. Se reunió un equipo de oceanógrafos, ingenieros navales, buceadores especializados en aguas profundas y expertos en recuperación de restos humanos.
La tecnología había avanzado significativamente desde 1989 y ahora contaban con vehículos operados remotamente, ROV, capaces de descender a grandes profundidades, cámaras de alta resolución y sistemas de sonar de última generación. El equipo estableció su base de operaciones en La Paz, desde donde partirían hacia las coordenadas, donde los sondeos previos habían detectado la estructura metálica. La familia Ortega completa viajó a La Paz para presenciar la expedición. Alberto, ahora de 60 años, había encanecido completamente y caminaba con un bastón debido a problemas de artritis. Lucía, de 58, mantenía su cabello largo, pero con mechas plateadas, y su rostro mostraba las líneas de décadas de preocupación. Rosa María tenía 85 años, frágil físicamente, pero con una determinación férrea. Francisco había fallecido 3 años antes de un infarto, sin haber visto cumplido su deseo de saber qué había pasado realmente con el ferry. El 10 de marzo de 2023, el barco de expedición partió hacia el sitio. Llevaba a bordo no solo al equipo técnico, sino también a representantes de las familias, periodistas y observadores del gobierno. El viaje tomó 8 horas. Cuando llegaron a las coordenadas, el mar estaba tranquilo, casi como si rindiera respeto a la misión. El ROV fue descendido lentamente, sus luces potentes penetrando la oscuridad creciente del océano a medida que bajaba metro tras metro. A los 220 metros de profundidad, las cámaras captaron algo, una sombra grande en el fondo marino. A medida que el ROV se acercaba, la forma se definía, estructuras metálicas cubiertas de sedimentos y vida marina. El corazón de todos los presentes latía aceleradamente. A los 245 metros, la confirmación llegó. Era un ferry. Las dimensiones, el diseño, todo coincidía con el Estrella del Pacífico. El barco yacía de costado, parcialmente enterrado en el lecho marino, rodeado de escombros dispersos en un área de varios cientos de metros. Las imágenes se transmitían en una pantalla en el puente del barco de expedición. Lucía tomó la mano de Alberto con tal fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Daniela abrazaba a su abuela Rosa María, quien lloraba en silencio mirando las imágenes del barco que casi les había quitado a su familia. Mateo filmaba todo con su cámara, documentando este momento histórico para las generaciones futuras. El director de la expedición, un oceanógrafo llamado Dr. Samuel Cortés, narró lo que veían. Estamos confirmando que esta es la estructura del ferry. El casco muestra daños severos consistentes con los reportes del hundimiento. Vamos a realizar una inspección más detallada. Durante los siguientes 4 días, el ROV exploró cada sección accesible del ferry. Encontraron la bodega, los salones de pasajeros parcialmente colapsados, el puente de mando donde don Ramiro había pasado sus últimos momentos. Pero lo más impactante vino el 4.º día de exploración. En una sección del barco relativamente preservada, las cámaras captaron algo naranja brillante entre los sedimentos. El operador del ROV maniobró cuidadosamente para acercarse. Eran chalecos salvavidas, docenas de ellos, algunos todavía atados entre sí, como si las personas que los portaban hubieran intentado mantenerse juntas hasta el final. El descubrimiento de los chalecos salvavidas fue devastador emocionalmente para todos. Cada chaleco representaba una vida, un último intento de sobrevivir. El equipo de recuperación, utilizando el brazo robótico del ROV, comenzó a traer algunos chalecos a la superficie. El proceso era lento y cuidadoso, tratando cada objeto con el respeto que merecía. Cuando el primer chaleco emergió del agua y fue colocado en la cubierta del barco de expedición, un silencio reverente cayó sobre todos. El chaleco naranja, decolorado por décadas bajo el agua, cubierto de algas y pequeños crustáceos,
Era tangible, real. Rosa María se acercó al chaleco con pasos lentos. Se arrodilló con dificultad y extendió su mano temblorosa para tocarlo. «Alguien usó esto», susurró. «Alguien se lo puso esperando salvarse». Sus lágrimas cayeron sobre el tejido empapado. Otros familiares presentes se acercaron también, cada uno tocando el chaleco como si a través de él pudieran conectar con sus seres queridos perdidos. Era un ritual espontáneo de duelo que nunca habían podido realizar por falta de cuerpos o pertenencias. Durante los siguientes días recuperaron 27 chalecos salvavidas en total. Cada uno fue documentado, fotografiado y tratado como evidencia histórica. Algunos tenían nombres escritos con marcador permanente en el interior, una práctica que algunos pasajeros habían hecho durante la evacuación para identificación posterior. Entre los nombres que pudieron leerse a pesar del daño del agua, estaba Carmen Ruiz, cocinera, la mujer que había ayudado a cuidar a los niños en el primer bote salvavidas. También encontraron el nombre Jesús Moreno en uno de los chalecos, confirmando que el ingeniero mecánico había alcanzado la superficie después del hundimiento, pero probablemente había sucumbido a la exposición. Además de los chalecos, recuperaron otros objetos. Una maleta de cuero increíblemente preservada que contenía documentos legibles y ropa, una cámara fotográfica Kodak, probablemente no la de Alberto, pero del mismo modelo, juguetes de niños, zapatos y objetos personales diversos. Cada hallazgo era una ventana al pasado, un recordatorio de las vidas normales que fueron interrumpidas tan violentamente. El equipo de arqueología marítima trabajó para catalogar todo, pero también para ser sensibles al impacto emocional de cada descubrimiento. La búsqueda de restos humanos fue más delicada. A 250 metros de profundidad y después de 34 años, las posibilidades de encontrar restos identificables eran mínimas. El océano es implacable con los materiales orgánicos. Sin embargo, el equipo exploró las secciones interiores del ferry, donde era posible que algunos cuerpos hubieran quedado atrapados. Encontraron evidencia de presencia humana, ropa, zapatos, y en 2 ubicaciones, lo que los expertos determinaron podrían ser restos óseos muy degradados. Estos fueron recuperados con extremo cuidado para análisis forense posterior. La noticia del descubrimiento de los chalecos salvavidas y los restos del ferry se difundió internacionalmente. Los medios mexicanos cubrieron la historia extensivamente, recordando el desastre que había conmocionado al país 34 años atrás. Muchas personas que no habían nacido en 1989 conocieron por primera vez la historia del Estrella del Pacífico. Las redes sociales se llenaron de mensajes de condolencias y respeto. Los supervivientes, ahora en sus 50s y 60s, fueron entrevistados nuevamente, reviviendo memorias dolorosas, pero también encontrando cierto consuelo en que la historia no había sido olvidada. Miguel Herrera, el radiooperador que había sobrevivido y ahora tenía 68 años, viajó a La Paz para ver los objetos recuperados. Cuando le mostraron el chaleco con su nombre, se derrumbó emocionalmente. «Yo me lo quité para dárselo a una niña pequeña que había perdido el suyo en el agua», recordó con voz quebrada. «No sé si ella sobrevivió. Nunca supe». Los investigadores revisaron la lista de supervivientes y encontraron que efectivamente una niña de 4 años, llamada Elena, había sido rescatada del segundo bote salvavidas. Ahora era una mujer de 38 años, viviendo en Monterrey. Cuando se contactaron con ella y le contaron la historia del chaleco, Elena lloró al teléfono. «Mi familia siempre me dijo que un señor me había salvado dándome su chaleco, pero yo era muy pequeña y no lo recordaba. Ahora sé quién fue».
El gobierno organizó una ceremonia oficial de conmemoración el 15 de marzo de 2023, exactamente 34 años después del desastre. Se realizó en el Malecón de La Paz, con la presencia de autoridades estatales, familiares de las víctimas, supervivientes y cientos de ciudadanos. Los 27 chalecos salvavidas recuperados fueron exhibidos en pedestales iluminados suavemente, mientras un cuarteto de cuerdas tocaba música solemne. El gobernador de Baja California Sur dio un discurso reconociendo las fallas del pasado y comprometiéndose a que nunca se repitiera una tragedia similar por negligencia. Pero el momento más conmovedor fue cuando Rosa María Ortega, acompañada de sus nietos Daniela y Mateo, se acercó al pódium. A sus 85 años, su voz temblaba pero era clara. Durante 34 años, las familias hemos vivido con un vacío, comenzó. El vacío de no saber, de no tener un lugar donde llevar flores, de preguntas sin respuestas. Hoy, gracias a esta expedición, ese vacío comienza a llenarse. No con alegría, porque nunca podremos estar alegres por lo que perdimos, pero con paz. Con la paz de saber que nuestros seres queridos no fueron olvidados, que el mar los guardó y ahora los regresa a nosotros, al menos en espíritu. Continuó. Quiero agradecer a todas las personas que durante estas 3 décadas mantuvieron viva la memoria de la estrella del Pacífico, a los jóvenes que se unieron a nuestra causa sin haber vivido el desastre, a los científicos y buzos que descendieron a las profundidades para traernos estas respuestas. Y especialmente quiero hablar a mi familia aquí presente, Alberto, Lucía, Daniela, Mateo. Ustedes sobrevivieron porque algo más grande tenía planes para ustedes. Llevaron el peso de ese día cada día de sus vidas, pero también llevaron la responsabilidad de honrar a quienes no pudieron regresar. Lo han hecho con dignidad, con amor, con propósito. Estoy orgullosa de cada uno de ustedes. Después del discurso, las familias caminaron hasta el borde del malecón. Cada una llevaba una corona de flores blancas. Una por una las lanzaron al mar mientras se leían los nombres de los 34 desaparecidos. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de naranjas y rosas, colores que contrastaban con el azul profundo del agua. Daniela sostenía a su abuela por un lado, mientras Mateo la sostenía por el otro. Alberto y Lucía estaban detrás, abrazados, llorando juntos, como habían hecho tantas veces en los últimos 34 años, pero esta vez con una sensación diferente. No era solo dolor, era también despedida, cierre, aceptación. Los restos óseos recuperados del ferry fueron analizados por antropólogos forenses. Debido al extremo deterioro y la mezcla de sedimentos, fue imposible realizar identificaciones específicas mediante ADN. Sin embargo, se determinó que pertenecían a al menos 3 individuos diferentes. Las familias decidieron colectivamente que estos restos representaban simbólicamente a todos los desaparecidos. Se organizó un entierro conjunto en el cementerio municipal de La Paz, donde se erigió un monumento, una estructura de mármol con forma de ola, grabada con los nombres de los 112 pasajeros y tripulantes de la Estrella del Pacífico, con una inscripción que decía: «El mar los llamó, pero nunca los olvidamos». 15 de marzo de 1989. En los meses siguientes, el gobierno estableció un pequeño museo en el puerto de Topolobampo dedicado a la memoria del desastre. Los chalecos salvavidas recuperados se exhiben allí permanentemente, junto con fotografías de los pasajeros y tripulantes, objetos personales recuperados, y una línea de tiempo detallada de los eventos del 15 de marzo de 1989 y la búsqueda posterior. El museo se convirtió en un lugar de peregrinación para las familias,
pero también en un sitio educativo donde estudiantes aprenden sobre seguridad marítima, responsabilidad gubernamental y la importancia de la memoria histórica. Daniela escribió un libro sobre el desastre titulado Bajo las olas, una historia de supervivencia y memoria. El libro combina investigación histórica con testimonios de supervivientes y familiares, creando un relato completo de lo que sucedió ese día y sus repercusiones durante 3 décadas. Se convirtió en un bestseller en México y fue adaptado posteriormente a un documental que se presentó en festivales internacionales. El libro termina con una reflexión sobre cómo el trauma puede transformarse en propósito, cómo el dolor puede coexistir con la esperanza y cómo la memoria colectiva es esencial para la sanación social. Mateo creó una instalación artística que viajó por varios museos de México. Consistía en 112 sillas vacías, dispuestas como si estuvieran en el salón de un ferry, cada una con un chaleco salvavidas colgado del respaldo y una pequeña luz que parpadeaba como una vela. Los visitantes podían sentarse en las sillas, ponerse los auriculares provistos y escuchar grabaciones de testimonios de supervivientes. La instalación era visceral y emotiva, obligando a la audiencia a confrontar la realidad humana detrás de las estadísticas de desastres. Alberto y Lucía finalmente hicieron las paces con el mar. En 2024, 35 años después del desastre, decidieron regresar a La Paz y tomar un barco hacia el lugar aproximado donde se había hundido el ferry. Fue una decisión difícil, tomada después de meses de terapia y conversaciones. Daniela y Mateo los acompañaron. El día que eligieron estaba soleado y tranquilo, el mar como un espejo azul sin apenas olas. Cuando llegaron a las coordenadas, Alberto y Lucía se pararon en la cubierta tomados de la mano. «No te perdonaré por lo que nos quitaste», dijo Lucía mirando al agua, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Pero te agradezco por lo que nos dejaste conservar, por haber permitido que mis hijos sobrevivieran, por habernos dado 35 años más juntos como familia». Alberto añadió: «Aquí descansas con 34 almas. Cuídalas como nosotros cuidamos sus memorias». Lanzaron una última corona de flores, más grande y elaborada que las anteriores, con 112 rosas blancas, una por cada persona que había estado en el ferry ese día. Cuando el barco regresó al puerto, algo en Alberto y Lucía había cambiado. No era que el dolor hubiera desaparecido, eso nunca sucedería.